no veíamos en los tiempos de Donald Trump y del embajador Ronald Johnson, no veíamos el nivel de cooperación entre Arena, el FMLN y otros miembros de la oposición que nosotros podemos ver hoy. Por lo tanto, la manifestación, la cabeza organizadora principal proviene de quien suelta la mayoría de los fondos, y esa es la Embajada de Estados Unidos. Y ahí nosotros vamos a poder ver por qué una encargada de negocio, Jean Mains, se estaba reuniendo anteriormente con los alcaldes, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo ha habido una actividad muy exhaustiva de la Embajada de El Salvador y de la Secretaría de Estado en reuniones anteriores con miembros de la oposición, miembros partidos políticos y miembros de la sociedad civil preparando el terreno para la fase número 3. Nosotros tenemos que tener algo bien claro. El partido en Estados Unidos que apoya al gobierno actual de El Salvador es el Partido Republicano, no el Partido Demócrata. Y aunque duela decirlo, la categoría o la calidad de socio confiable, Estados Unidos con El Salvador ya la perdió. Lo podemos ver en el discurso del presidente, en la cual él dijo claramente, amigos o aliados o socios, aprendamos a reconocer lo que significan las comillas. Este es un lenguaje político que significa mentira. Son traidores, ¿verdad? Así es como yo lo puedo ver. Okay. Entonces el gobierno de Estados Unidos, compréndanlo, ya no es un socio confiable. Es un socio que solo está velando por sus intereses, no más. Intereses del sistema corporativo. Eso es lo que hace el Partido Demócrata. Me va a quedar bien grabada esa frase que usaste ahorita, que en política todo tiene, ¿cómo fue? Todo tiene un porqué, ¿verdad? O sea, es correcto. Y yo quiero comentarle a los que nos están viendo ahorita, no los vean de menos. Esa gente de tontos no tienen un pelo, o sea, podrán hacer cosas que parecen tontas, pero ellos saben lo que están haciendo. No los menosprecien. Miren el expresidente Sánchez Serén con lo que salió. Él ahí lo veía bien dormidito y todo, pero miren, sacó todo, la familia, y les apuesto que se llevó el dinero, se llevó hasta el chucho. O sea, él sabía lo que estaba haciendo, parecía que no. Y fíjate que a veces yo siento de que con los memes nosotros mismos nos metimos en esa trampa. De tantos memes que le hicieron, que el señor ya tenemos una imagen que no es muy inteligente. Y cuando nos vino a salir con esto, todos se quedaron like, ok, ¿qué pasó aquí? Correcto. Pero sí, o sea, yo nada más les quiero hacer un llamado, no crean que son las cosas así de sencillas, o sea, hay un porqué. Nunca. Sí, sobre la manifestación, ¿quiénes intervinieron directamente en su realización? Ok, muy bien. Hablemos directamente ya sobre lo que sucedió, sobre la manifestación. Ya tenemos la antesala, la coyuntura. Hoy, ¿qué fue el evento en sí? Vaya, para poder entender la manifestación, tenemos que comprender que existió financiamiento. Y el financiamiento fue tanto externo como interno. Externo, número 1. Tenemos el financiamiento de la Embajada de Estados Unidos a través de su encargada de negocio. ¿Y de dónde proviene ese financiamiento? Proviene del gobierno de Joe Biden. ¿Verdad? Ser honestos. La línea viene desde arriba.
Tenemos parte del financiamiento de la USAID, que es la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo. Y tenemos también financiamiento de la Open Society Foundation de George Soros. Ahora bien, a manera interna, tenemos financiamiento de las clases corporativas que aún apoyan a la oposición. A pesar de ser una clase corporativa neoliberal y una clase dominante fuerte, pero ya se dividió. Por lo tanto, nosotros vamos a ver aquí como banqueros y personas del sistema financieros que se ven amenazados por el tema del Bitcoin, están interesados en financiar. Tenemos como una pequeña burguesía y corporativos periféricos de estas clases dominantes que tienen sus negocios, por supuesto, también como por motivos ideológicos y ser acreedores psicológicos de una adherencia doctrinaria e ideológica cerrada, están dispuestos a financiar también movimientos así. Y vemos a gremiales como la NEP, la Cámara de Comercio de El Salvador, que es Cámara SAL, Asociación de Industriales, incluso Colegio Médico y otras gremiales que reúnen dinero entre sus miembros y empezaron a financiar también la campaña, la manifestación. Y eso se lo digo con conocimiento de causa porque ya me llegó esa información. Ahora, muy bien, tenemos a los organizadores. En la cabeza de la organización se posiciona Estados Unidos, no es los partidos políticos como la gente cree. Los partidos políticos se han unido entre sí para cooperar gracias a Estados Unidos. No veíamos en los tiempos de Donald Trump y del embajador Ronald Johnson, no veíamos el nivel de cooperación entre Arena, el FMLN y otros miembros de la oposición que nosotros podemos ver hoy. Por lo tanto, la manifestación, la cabeza organizadora principal proviene de quien suelta la mayoría de los fondos y esa es la Embajada de Estados Unidos. Y ahí nosotros vamos a poder ver por qué una encargada de negocio, Jean Mains, se estaba reuniendo anteriormente con los alcaldes, ¿verdad? Ahí podemos ver cómo ha habido una actividad muy exhaustiva de la Embajada de El Salvador y de la Secretaría de Estado en reuniones anteriores con miembros de la oposición, miembros partidos políticos y miembros de la sociedad civil preparando el terreno para la fase número 3, que es la manifestación que tuvimos el 15 de septiembre, ¿verdad? Ahora bien, vamos a comprender que también formaron parte tanques de pensamiento. Estamos hablando de Funde, estamos hablando de Fusades. Ahora bien, la delegación de movilización de masas le correspondió a los partidos políticos, unos organizadores secundarios que sí saben cómo movilizar a las masas, porque recordemos que la política es una guerra de territorios, ya sea territorio real, geográfico o territorio virtual en la esfera política. Entonces, aquí vemos cómo Arena y cómo el FMLN movilizan estructuras pequeñas de sus miembros. El FMLN tiene 4 sectores y son sectores que regularmente los han nutrido de organizaciones de la sociedad civil o asociaciones comunales. De ahí tenemos a Arena con 8 sectores. 8 sectores que sí están muy golpeados y Arena en general tiene una estructura bien desarticulada, pero que han logrado movilizar a cierta cantidad de miembros. Vamos a ver cómo nuestro tiempo ellos movilizan a la comunidad LGBTQI y vamos a ver a un grupo reducido de personas. Vamos a ver cómo fueron tomados en cuenta en la organización también los representantes de organizaciones de la sociedad civil,
Estamos hablando de ANEP, estamos hablando de ciertas iglesias que apoyan a la oposición, estamos hablando de otras gremiales, ¿verdad? Ahora bien, los participantes directos de la manifestación, los partidos políticos, veremos cómo diputados se hicieron presentes, veremos ahí cómo grupos de gente movilizada por los alcaldes con el financiamiento norteamericano y con la orden de las directivas de sus partidos, movilizaron a grupos de gente. Y recordémonos que las alcaldías tienen mucha injerencia en sus territorios. Un montón de asociaciones ADESCO, otro tipo de asociaciones comunales. Entonces, gente con un nivel educativo muy bajo y gente con muchísimas necesidades, que es muy fácil organizarlas y movilizarlas en buses, ¿verdad? ¿Financiado por quién? Por el gobierno norteamericano y por exponentes del corporativismo neoliberal del lado de la oposición. Comentan por ahí que no sé si será verdad o no, pero pronto lo vamos a saber, que les han pagado entre 15 y 20 dólares a personas para movilizarlas. Ahora bien, tendremos a otras organizaciones de la sociedad civil que yo he identificado que participaron. Tenemos a los veteranos de guerra de la Fuerza Armada de El Salvador. Ojo con esto. El tema de los veteranos de guerra es un tema antiguo en la política salvadoreña. Y cuando me refiero a antiguo, es que nace de unos acuerdos de paz maltrechos que de una u otra manera fueron excluidos. Por lo tanto, el problema que tienen los veteranos de guerra de la Fuerza Armada de El Salvador y todas sus asociaciones, si lo queremos reducir al plano particular, es un problema creado por los acuerdos de paz y por el incumplimiento de los gobiernos de Arena y el FMLN. No le corresponde en nada al gobierno, pero ellos se suman a las demandas. ¿Y por qué se suman a las demandas? Dentro de la estrategia del calentamiento de calle, etapa 3 de golpe de Estado, tenemos la reivindicación de grupos, reivindicación de derechos de grupos de la sociedad civil o de gremiales. Entonces, sus dirigentes se suman porque lastimosamente, y esto hay que decirlo, yo se lo digo con propiedad porque yo los conozco, las asociaciones de veteranos de guerra de la Fuerza Armada está permeada de elementos muy oportunistas. La mayoría de gente muy necesitada que quedó en el abandono con pensiones mínimas que no se logran sostener. Y tenemos a ciertos miembros que regularmente quedan en su directiva que lo que están buscando es protagonismo político. Entonces, lo hacen por el motivo justo, que es sus demandas no cumplidas por los gobiernos anteriores, que este gobierno no tiene absolutamente nada que ver, y lo hacen por las intenciones personales de estos miembros. Ahora bien, excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional están exactamente en las mismas condiciones. Pensiones de hambre, muchos viviendo en extrema pobreza, lo cual los lleva a exclusión, y miembros oportunistas que lo que buscan son intereses económicos y políticos. Ahora bien, grupos afines al FMLN, grupos de choque. Participaron varios, incluso algunos grupos de la Universidad de El Salvador que todavía ellos manejan. Pero me llamó la atención la Brigada Limón que anteriormente era alimentada por el FMLN y por Medardo, hoy los vamos a ver que están con financiamiento norteamericano. Y por mucho que la oposición trate de desviar la atención y de acusar al gobierno
que los encapuchados de la Brigada Limón son realmente personas del gobierno que se infiltraron, que causaron daño a la propiedad pública y vandalismo para luego deslegitimar la manifestación, por mucho que lo quieran negar, no es cierto. Si ahí tenemos claramente cómo estos miembros, algunos con camisas blancas o con camisas negras, algunos con banderas del Salvador y otros con los símbolos de no al Bitcoin, ahí los tendríamos posteriormente en fotos con el Diablito Ruiz. ¿Verdad? Todo se sabe. Ahora bien, tenemos al grupo de reivindicación de la comunidad LGBTQI. Y aquí quiero hacer un llamado de atención sobre esta organización SOS de Juan Diego Fiallos. Miren, a manera de no satanizar este movimiento, pero tampoco de legitimarlo, ya que no es mi intención, tenemos que comprender que estos movimientos reivindican derechos colectivos propios de su comunidad. Derecho de no a la exclusión y derecho de participación en la vida productiva y en la vida social del país. Son derechos que no tienen nada que ver con el gobierno, porque no es el gobierno actual el que le ha violado sus derechos, sino que son los gobiernos anteriores los que no le han dado la apertura. Pero ahora veremos a personajes dentro de estos movimientos que en la manifestación empiezan a reivindicar derechos, pero ven la oportunidad de insertarse a la vida política. En otras palabras, quedan con la categoría de oportunistas. Oportunistas de reivindicación para su comunidad, ok, su derecho, y oportunismo político económico, ya que adquieren financiamiento de la Open Society Foundations y de ciertos miembros corporativos como Javier Simán, como la familia Wright, por pertenecer esta persona, Juan Diego Fiallos, por ejemplo, a nuestro tiempo. Una de las situaciones importantes que es necesario que ustedes conozcan es que con cualquier grupo de reivindicación social de derechos, lo que sucede es que cuando ellos buscan apoyo o ven la oportunidad de ligarse a un partido político, ya sea por intereses personales, oportunismo político o intereses grupales, cuando se unen a los partidos políticos son absorbidos ciertos miembros y son desarticulados posteriormente. En otras palabras, los derechos o la causa justa por la cual ellos lucharon al principio desaparece. Entonces, es lo que yo puedo ver para por lo menos ese grupo reducido de personas que tiene Juan Diego Fiallos. Eso es lo que probablemente le pudiera suceder. Lo vi en todos los casos, en todos los grupos juveniles en Arena, todos fueron desarticulados. Lo vi en todos los grupos femeninos y en todos los grupos profesionales en Arena, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también jueces y miembros del sistema judicial removidos. Recordemos que estas personas fueron afectadas de manera directa por la aprobación de la ley orgánica, de las reformas a la ley orgánica de la carrera judicial. Entonces, por lo tanto, veríamos a un pequeño grupo de jueces, ciertos empleados también, ya sea mayores de 60 años o que ya habían cumplido los 30 años de carrera judicial, que decidieron salir a marchar, pero fue una representación pírrica, verdaderamente. Sin embargo, ahí se le sumó un personaje. Y se le sumó un personaje que fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Ahora bien, tenemos también miembros del sindicato de la Asamblea Legislativa. Recordemos que empezó un proceso de limpiar la Asamblea Legislativa cuando la nueva Asamblea se instala con mayoría de nuevas ideas. Entonces, todas aquellas personas que fueron detectadas
que tenían plazas fantasmas o más bien que no llegaban a trabajar y que solamente estaban ahí como cuotas de poder o clientelismo político de todos los partidos políticos, fueron prácticamente removidos de sus puestos. Y así es como este sindicato se nutre y así es como salió ayer a protestar. Sus intereses, no le llamaría derechos, sino que le llamaría intereses, fueron afectados. Ahora bien, tenemos pequeños grupos religiosos locales. Como lo hablamos en programas anteriores, en Latinoamérica es muy común que grupos religiosos se acercan a los partidos políticos y viceversa, candidatos de partidos políticos durante las campañas electorales se acercan buscando apoyo, voto y dinero. Así tenemos que comprender la relación entre pequeños grupos religiosos, pastores especialmente, y ciertos dirigentes políticos. La congregación le da votos y el político le da dinero al pastor. O cuando lo que existe es que los pastores tienen suficiente dinero y no necesitan el dinero, ellos apoyan las campañas de los candidatos y cuando queda, estos los benefician a ellos, ya sea con apoyarle proyectos para erogar fondos para ONGs o otro tipo de clientelismo político. En este caso vimos cómo los partidos políticos y ciertos diputados y ciertos dirigentes del partido activaron todo ese esquema de apoyo religioso a su favor y fueron de las personas que llevaron a mucha gente humilde y muchos campesinos a la manifestación que no sabían ni qué era lo que andaban haciendo. Unos decían que estaban formando parte de una capacitación, otros decían que el Bitcoin estaba bien, pero les coartaban el derecho a decir la verdad y varias situaciones, ¿verdad? Campesinos movilizados, lo dijimos anteriormente. Algunos miembros del colegio médico. Pude identificar un par del colegio médico actual que estaban marchando. Gremiales, ¿verdad? Y comprenderemos que a esta manifestación también se sumaron ciudadanos comunes y corrientes que no tienen nada que ver con la vida política del país. Muchos de ellos no tienen incluso nada que ver con la vida productiva del país, sino que están en etapa de estudio, miembros de colegios, miembros de universidades. Hablábamos con mi sobrina, quien es una persona que a pesar de pertenecer a la diáspora, ella vive en Holanda, pero que es una persona que está siguiendo de cerca todos los acontecimientos políticos del país. Y ella me hacía alusión a una verdad, que por primera vez veríamos cómo gente joven de estratos más altos se unieron a gente joven de estratos bajos o de estratos intermedios bajo una sola consigna, ¿verdad? Tenemos que entender algo. Situaciones como las acusaciones de dictadura y totalitarismo, potenciada por Estados Unidos, la comunidad internacional y la oposición por el derecho a la reelección presidencial. En un contexto de cambio o de destitución de miembros de la Sala de la Constitucional y de la Fiscalía General de la República, y con una, por decirlo así, con una reingeniería del sistema judicial llevado a cabo recientemente, la gente joven, el ciudadano joven, lo identifica como antidemocrático, dictatorial y, por decirlo así, se les implanta en la mente la imagen de Venezuela. Ojo,
Eso es armado, la retórica que ha armado la oposición. Vale la pena mencionar algo muy importante. El aspecto psicológico de la gente joven funciona de esta manera. Recordémonos que la gente joven no es receptora de los problemas del pasado, no los vivieron, la mayoría no los conocen. Entonces, ellos no se suman a las demandas legítimas de los grupos de reivindicación de derechos anteriores, sino que ellos son movilizados por el temor a la corrupción, el hartazgo de la corrupción, movilizados por el temor a la dictadura, movilizados porque les quitan su futuro regresándolos a un estado como Venezuela, muy sabiamente explotado por la oposición. Hablando con otra persona que es un economista, también me decía una situación. Un economista joven, opositor. Y él me decía muy claro, Arena y el FMLN a mí no me representan porque son demasiado corruptos. Pero tampoco me siento representado yo por el gobierno porque es igual de corrupto. Entonces yo no puedo venir a tapar la corrupción de uno solo por la corrupción que otros han cometido. Y tampoco puedo defender a la corrupción del pasado por atacar a la corrupción del presente. O sea, a simple y primera vista eso tiene mucha lógica. Lo que ellos no comprenden son dos puntos importantes. Número uno, sus reivindicaciones al no ser las mismas, entonces dejan a un lado todo el paquete de reformas que actualmente se están implementando, que están diseñadas a beneficiar a muchos grupos que estuvieron reivindicando derechos. Estamos hablando tema de pensiones, estamos hablando tema de reformas a la carrera judicial, estamos hablando de bloquear los excesos de la usurería legal de las instituciones financieras. Estamos hablando de violaciones laborales. Pues todo ese compendio ellos lo pasan por alto. No lo han vivido, no les corresponde, ¿verdad? Por otro lado, también veremos una situación psicológica muy importante. Veremos el que la gente joven dice, ok, si yo no apoyo ni uno ni a otro, pero tampoco me gusta que ninguno me dé paja o que ninguno me mienta. El término pueblo juega un factor psicológico muy determinante para el pensamiento de ellos. Lo voy a decir con propiedad y con una situación muy personal. Yo nunca fui partidario de utilizar en política el término pueblo, porque me pareció que se utilizaba de manera demagógica. Así como yo tampoco nunca fui partidario de apelar a la religión, porque me pareció que se utilizaba de una manera muy demagógica. Pero la verdad es que si queremos legitimar el uso del término, es una realidad que la mayoría le corresponde al gobierno. Entonces, es una realidad también que cuando dicen pueblo, están hablando del grueso de la gente de la población salvadoreña. Entonces, existe una legitimación del uso del término. Mientras que a la oposición, que es una pequeña parte de la población que los apoya, les queda demasiado grande el término pueblo. Eso no es verdaderamente una representación legítima. Ellos no están representando al pueblo porque son una minoría. Entonces es ahí donde se cumple la demagogia, de la cual yo tanto he criticado. Pero la gente joven no lo analiza de esta manera. Entonces cuando dicen pueblo, 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 escuchan es replicar de pueblo, pueblo, pueblo de la Asamblea Legislativa de todos los diputados y del gobierno, que es más la Asamblea Legislativa la que lo dice que el propio Ejecutivo. Entonces, ellos automáticamente piensan, nos quieren ver la cara de tontos.
quieren, con los cambios que están haciendo, quieren legitimar la corrupción del gobierno, quieren legitimar los golpes a la democracia que están dando. Ojo, ellos no conocen el tipo de democracia que había imperado anteriormente porque no les correspondía por su edad. Ellos no conocen que lo que había implementado era una partidocracia, más bien dicho, una dictadura partidaria. Y eso es totalmente antidemocrático y demagógico. ¿Verdad? Ahora bien, otro ciudadano ya mayor de nuestra edad, opositor, me dice, Juan, yo no reconozco a Arena ni al FMLN, ellos a mí no me representan. Nuestro tiempo no me representa porque yo no soy parte de la comunidad LGBTQI. Y vamos, no me representa porque tiene una participación muy baja. Pero el gobierno tampoco me representa porque los considero corruptos, así de sencillo. Y yo no soy ningún tonto, me dice mi amigo, yo no soy ningún tonto, yo me considero alguien despierto que sé analizar. Nuevamente, y ya con las personas mayores, la incapacidad de poder diferenciar tres aspectos inherentes a los gobernantes es lo que les falla. Número uno, la idiosincrasia del gobernante. Número dos, el tipo de gobierno que el gobernante hace. Y número tres, las políticas públicas que se aplican en beneficio o en perjuicio de la población. A alguien pueda no gustarle la idiosincrasia del gobernante y dentro de la idiosincrasia del gobernante podrían existir rasgos totalitarios o rasgos de desatención, podría existir corrupción u honestidad, podría existir pensamiento democrático alto, podría ser antidemocrático. Pero eso no tiene por qué afectar el estilo de gobierno. El estilo de gobierno puede ser tanto neoliberal que no le interese su población, o puede ser tanto de carácter social que se preocupe más por la población, más por el tema social que incluso el tema económico. Y la aplicación de las políticas públicas, todos los cambios que se hacen a través del pleno legislativo, las leyes y todo aquel tipo de políticas públicas que el gobierno utilice, ya sea para paliar crisis, como se hizo en la pandemia, paliar crisis económicas, socioeconómicas provocadas por un sistema neoliberal fallido, que fue lo que se implementó anteriormente. Pues nuevamente, la baja capacidad de poder diferenciar esos tres factores los lleva a ellos a tomar decisiones solamente con base a la idiosincrasia. Como me cae mal y como lo veo autoritario, como lo veo antidemocrático y oportunista, entonces dejo de lado su estilo de gobierno y dejo de lado todas las políticas públicas que benefician a la gente. Es un grave error, pero viene de una incapacidad psicológica y viene de una alta adherencia doctrinaria ideológica cerrada. ¿Verdad? Pues eso es lo que podríamos ver en el plano participativo de la población salvadoreña en la manifestación. Regresando un poquito a lo que nos estabas comentando al inicio de esta sección, podríamos esperar a un señor Fiallos, Diego Fiallos, como futuro diputado. ¿Crees que por ahí viene la cosa? A ver, tal como yo le expliqué posteriormente, existen personajes con reivindicaciones legítimas y existen personajes con reivindicaciones solamente particulares, que son los oportunistas. Yo, sin conocer a esta persona, y para serles honesto, que no es de mi interés conocerlo porque yo no reivindico sus derechos, ser muy honesto, lo respeto mucho. Yo lo que podría vaticinar es lo que le ha venido sucediendo a todas las organizaciones de gente joven y a las organizaciones que reivindican derechos en los partidos políticos.
Y ojo, eso no es algo solamente exclusivo que ha sucedido en Arena. Eso ha sucedido en el PCN, ha sucedido en Ghana, ha sucedido en el FMLN. Es un proceso natural que cuando este tipo de grupos se adhieren a los partidos políticos, lo que sucede es el siguiente proceso. Viene la comunidad que reivindica sus derechos o el grupo de reivindicación de derechos y necesita regularmente apoyo económico o movilización, comida, organización, sea lo que necesite. Y ellos tienen gente. Si algo importa en política y más en esta etapa en que los partidos políticos se han desarticulado en más de un 80%, se podría decir, necesitan gente. Entonces vienen los partidos políticos y se montan sobre el grueso de las organizaciones. ¿Y cómo logran montarse sobre estas organizaciones? Ofreciéndole a los dirigentes espacios políticos. Y los espacios políticos nunca son desaprovechados por estos dirigentes porque tienen la oportunidad de mejorar su calidad de vida, tener influencia política, ser respetados por primera vez en su comunidad y en la sociedad salvadoreña, obtener réditos económicos también. Entonces, si se cumple este esquema por el lado de la reivindicación LGBTQI, Juan Diego Fiallos podría resultar como un candidato, como un miembro importante con financiamiento dentro de la política opositora salvadoreña. Ahora bien, si lo vemos por el lado de su organización, un movimiento, como le quieran llamar, SOS El Salvador, que aglutina mayoría de gente joven, de muchos de clase media, muchos de clase media baja, algunos de clase media alta, ya que es menor la cantidad. Nosotros veremos cómo se puede seguir el mismo patrón que siguieron las juventudes que pertenecieron posteriormente a Arena y al FMLN. Grupos reducidos de jóvenes cuyos líderes buscaban acceso a una política manejada por adultos y que habían creado una burbuja inexpugnable o impenetrable, ¿verdad? La única manera de poder entrar a los partidos políticos era a través de sus organizaciones, porque a los políticos les interesaba que los jóvenes los apoyaran, porque no existía relevo generacional, porque no existía masa para movilizar. Entonces, así era como resultaban estos miembros absorbidos por los partidos políticos, luego terminaban siendo diputados, terminaban teniendo cargos dirigenciales dentro de los partidos políticos, terminaban en instituciones públicas, mejoraban su calidad de vida, tenían respeto de la población porque eran políticos y se olvidaban de su causa. Y sus organizaciones juveniles se desarticulaban. Eso ha estado sucediendo en Venezuela, por cierto. Está sucediendo en muchos países. Y sucedió en El Salvador y yo lo vi con mis ojos. Pues esos son dos escenarios que yo puedo determinar que podría suceder con este personaje, Juan Diego Fiallos. Entendido. ¿Responde eso a tu pregunta? Sí. Creo que por ahí va la cosa. ¿Cómo se organizaron para movilizar a todas estas personas? Ok, como lo armamos, como lo hablamos anteriormente, con la plata baila el mono. Y el dinero de la USA, de Open Society Foundations, de patrocinadores nacionales y de la Embajada de Estados Unidos estuvo presente. Por ahí decía Rubén Zamora, que es asesor de Johnny Wright en nuestro tiempo. Por ahí veíamos a este señor Rubén Zamora, que le preguntaban, la gente ha venido por su cuenta, no se han movilizado. Mentira, mentira. Hubo un grueso de buses pagados con el dinero de los financistas. Los movilizaron en bus, a algunos les dieron comida, a otros solo bolsas de agua, como regularmente hacen.
¿verdad? A uno les pagaron 15, 20 dólares y a otros no les pagaron. Entonces lo organizaron a través del dinero y fueron los partidos políticos los que utilizaron su plataforma para poderlos movilizar. Por supuesto que hubieron ciertas personas que llegaron por su cuenta, los que tenían la capacidad, los que yo pudiera decir que pertenecen a la sociedad civil y no necesariamente a los partidos políticos, y que se identifican con la causa por su alta adherencia doctrinaria e ideológica cerrada, que pudieron haber llegado por su cuenta, por supuesto. Entiendo. ¿Qué podemos concluir sobre esta manifestación de la oposición? ¿Habrá más manifestaciones? ¿Qué resultado a futuro podría tener la realización de estas manifestaciones? A ver, como conclusión, fácilmente yo lo veo que lo que sucedió fue una medición de fuerza. Fue una medición de fuerza de la oposición y es el inicio de un proceso que se adhiere al paso número 3 del manual de golpe blando que está siguiendo Estados Unidos y la oposición para El Salvador. Podemos concluir que las manifestaciones empezarán a crecer a medida de que el financiamiento de Estados Unidos se vea más presente, porque a la mayoría de las personas que se movilizan tienen necesidades económicas. Veremos cómo las gremiales y los grupos que reivindican derechos particulares tienen tope por tener cierta cantidad de masa de gente. Y después veremos crecer estratégicamente la cantidad de manifestantes por personas movilizadas por las alcaldías y por personas movilizadas por organizaciones ajenas a las reivindicaciones políticas. Valga la redundancia, de estos partidos políticos. En otros términos, estoy queriendo decir que van a movilizar campesinos que tienen necesidades económicas, ¿verdad? Que no saben lo que van a estar haciendo, pero que van a hacer un grueso que le va a servir lo suficiente a los medios de comunicación para que después, a través de la técnica efectiva del periodismo circular, se replique en la comunidad internacional. Eso es lo que yo puedo concluir, y esto va a venir a nutrir a los partidos políticos y le va a dar un respiro para poderse mantener y no terminarse de desarticular. Ahora bien, la continuidad, por supuesto que van a haber más manifestaciones. Ya probaron hacer una primera manifestación con financiamiento, y a pesar de que en términos de balance de números fue un fracaso, pero constituye el inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que hay capacidad de organización, que hay capacidad de movilización y hay recepción de la retórica política que maneja, ¿verdad? Por ahí hay algunas personas con intereses de formar partidos políticos que ven como una oportunidad recibir el financiamiento de Estados Unidos para poderle pagar a gente, movilizarlos y después con esta gente acordar formar un partido político, obtener las firmas, inscribirlo en el Tribunal Supremo Electoral. Hasta eso está sucediendo y conozco varios que esa es la estrategia que están utilizando. ¿Verdad? Ya hay llamados a nuevas manifestaciones y cada situación que suceda dentro de la Asamblea Legislativa, Arena y el FMLN, como ellos saben claramente que son impotentes porque la aritmética política no les beneficia dentro de la Asamblea, entonces vamos a empezar a ver cómo va a ser más común que se retiran de comisiones, que se van a retirar del Pleno y los vamos a ver manifestando en las calles, tratando de hacer crecer un poco más el movimiento a beneficio particular de sus partidos políticos. Ahora bien, me preguntaste qué va a deparar el futuro, ¿verdad? Correcto. Ok,
tal vez a manera de hacer un balance de lo que va a ser la realidad nacional de El Salvador en el futuro, podemos tener dos vías de análisis y le voy a plantear la primera. Podemos tener que el gobierno podría hacer un retroceso en ciertas políticas públicas y en ciertas reformas, ya sea por presión de Estados Unidos o por presión de la comunidad internacional, y que no va a dejar crecer el sentimiento antigubernamental y estabilizar la situación y darle una apertura a la oposición, lo cual sería, honestamente, cualquiera que se considera un democrático dijera, eso es lo democrático, pero al mismo tiempo es antidemocrático porque la participación popular en las urnas les quitó la voz a ellos. O sea que tenemos dos perspectivas de donde lo podemos analizar, ¿verdad? Y podemos tener la otra, que era algo que yo he estado discutiendo desde el momento en que la manifestación se estaba llevando a cabo el día de ayer. Ok, ¿por qué motivo el gobierno no se ha manifestado? Número uno, porque el gobierno tiene el poder y tiene el apoyo de una gran mayoría de la población, entonces no hay necesidad de manifestarse. Número dos, no ha habido ninguna situación en la cual el statu quo del Ejecutivo se ha comprometido hasta el momento. Número tres, estamos en una etapa de pandemia en la cual sería contraproducente sacar a gente a las calles y que se contagien y que después el gobierno no sepa cómo administrar la ola de contagios, si es una de las políticas públicas estrella internacionales que tiene el gobierno y que lo legitima como efectivo ante la comunidad internacional. Pero a medida de que las manifestaciones de la oposición se empiecen a volver con el dinero de Estados Unidos, una bola de nieve que va caminando lentamente, creciendo, creciendo y creciendo, va a llegar un punto en el cual el gobierno va a tener que decidir entre mostrar músculo y dar a conocer todo el apoyo que la población le da tanto al presidente o al ejecutivo y al partido per se y generar movilizaciones masivas. Se podría llegar a ese punto y al generar movilizaciones masivas, yo lo pudiera prever como una acción aplastante a la oposición, en la cual la misma frustración podría crear que grupos de choque, y en especial los del FMLN, interactúen de manera violenta con las manifestaciones del gobierno. Y esa es la antesala del choque social. Y todos sabemos que los choques sociales anteceden los conflictos sociales que podrían tener o que han tenido, perdón, en el pasado histórico, resultados catastróficos como guerras civiles, procesos revolucionarios. Por lo tanto, cualquiera de las dos opciones es made in USA. Cualquiera de las dos opciones, ya sea se provoque un choque social y un conflicto interno o exista una salida de negociaciones, va a ser patrocinada por Estados Unidos. Eso es lo que yo puedo prever para El Salvador. ¿Cómo se puede detener esta situación? Esta situación se puede detener para las personas que les interese apoyar a su gobierno y que están de acuerdo con lo que están haciendo, mantener los niveles de popularidad y las demandas de la oposición bajo. ¿Cómo se va a mantener bajo?
La gente lo que puede hacer es apoyar las políticas del gobierno, dejar de especular en redes sociales, lo cual no significa no poner la llaga en el dedo sobre las cosas que estén mal, no, sino que saber hacer la diferencia entre acciones del gobierno que tal vez pueden estar incorrectas en su momento o que puede ser simple y sencillamente un error, ¿verdad? Todos somos seres humanos y los gobernantes cometen errores, pero poderles separar de lo que son las políticas públicas y el estilo de gobierno. No hay nada más que la población pueda hacer. Hay que estar espectadores. Hay que verdaderamente comprender y estudiar el proceso de lo que está sucediendo y darlo a conocer. Por ahí me llamó mucho la atención. A mí me criticaron desde el primer programa y hasta me tildaron de fatalista, porque yo daba a conocer todos los pasos del manual para dar un golpe de estado blando. Y hoy lo estamos comprobando, ¿verdad? Entonces, un llamado para las personas que a mí me llamaron fatalista, mírenlos con sus propios ojos, no me crean a mí, dijo Buda. ¿Verdad? Ahí es, como dicen, a las pruebas me remito. A las pruebas me remito. Es correcto. Tenemos un par de fotos que me gustaría que mostráramos, no sin antes decir una situación que va a jugar un papel determinante en lo que suceda en el futuro en El Salvador. Situémonos en la política norteamericana. Tenemos a un gobierno de un par de meses de Joe Biden que ciertas políticas públicas que ha implementado y la salida con una desorganización desastrosa y deshonrosa que tuvo Estados Unidos, cuyas repercusiones los tuvo en sus relaciones con la Unión Europea, han provocado una baja tremenda en la popularidad del Partido Demócrata. Si se mantiene esta percepción de la población, eso quiere decir que en las próximas elecciones presidenciales, a menos que suceda otra cosa, eso quiere decir que sería el Partido Republicano el cual nuevamente llegaría al poder. Sea con Donald Trump a la cabeza, sea con otra persona a la cabeza, nosotros tenemos que tener algo bien claro. El partido en Estados Unidos que apoya al gobierno actual de El Salvador es el Partido Republicano, no el Partido Demócrata. Y aunque duela decirlo, la categoría o la calidad de socio confiable, Estados Unidos con El Salvador ya la perdió. Lo podemos ver en el discurso del presidente, en la cual él dijo claramente amigos o aliados o socios, aprendamos a reconocer lo que significan las comillas. Este es un lenguaje político que significa mentira. Son traidores, ¿verdad? Así es como yo lo puedo ver. Okay. Entonces el gobierno de Estados Unidos, compréndanlo, ya no es un socio confiable. Es un socio que solo está velando por sus intereses, no más. Intereses del sistema corporativo, eso es lo que hace el Partido Demócrata. Por otro lado, podemos ver como una embajadora, Milena Mayorga, día con día avanza en reuniones con senadores, congresistas republicanos. Entonces lo que vamos a ver es que la situación de apoyo de Estados Unidos hacia el gobierno va a cambiar si llega un gobierno republicano. Si llega a ganar nuevamente un gobierno demócrata, no vamos a ver cambio. Recordemos que se puede hacer uso, que el presidente Biden, ya cuando sea candidato, puede hacer uso de un mecanismo democrático que ellos tienen establecido en la Carta Magna, que es el derecho a la reelección presidencial. ¿Verdad? Ahí sí no es Entonces dictadura, nada cambiaría. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de Jan Mains, la encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador? Yo le miro un futuro sombrío en el cual la población le ha perdido mucho respeto, en el cual ya podemos ver en las redes sociales cómo la población la quiere fuera.
del país, como siguiendo la retórica política y el discurso de su gobierno, como la injerencia política está contraviniendo nuestra propia constitución de la República, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de situaciones la va a poner a ella en una categoría de ese, que la va a sacar de ese romanticismo del cual se le veía con la población salvadoreña, elevándolo solo a una categoría de una diplomática que defiende los intereses de su país, no más. Entonces, Jan Mains se va a tener que olvidar de ese cariño que la población salvadoreña le tuvo, que ella con tanto esfuerzo construyó.